este proceso de flexibilización que inicia este lunes y las medidas que ha tomado el Ejecutivo Nacional. Entre ellas, bueno, el tema del semáforo de acceso es uno de los temas sensibles dentro de lo que va a ser la operatividad, y yo quisiera saber si el sector comercial lo ha evaluado o de qué manera lo está evaluando para tratar de incorporar a Venezuela a un proceso de normalización relativa. Sí, bueno, efectivamente fuimos informados ya cerca de hace un mes de parte del Ministerio de Comercio acerca de esta medida, como es el semáforo. Evidentemente nosotros la vemos como un paso importante que pudiéramos dar hacia esta normalización, porque suponemos que el semáforo de alguna manera se va a convertir en el sustituto del 7+7, que nosotros francamente aspiramos que no regrese y que comencemos en estos 2 meses esa fase de recuperación del sector comercio que se vio tan golpeado en 2020. Participamos, fuimos informados de cómo funcionaría el semáforo, tanto nosotros en Consecomercio ya como las cámaras específicas, que son las primeras los primeros sectores que van a aplicar la medida del semáforo, como es la Cámara de Restaurantes. Es un método que se aplica en todos los países del mundo que tratan justamente de que esa normalidad vaya acompañada de medidas que de alguna forma ayuden a frenar la propagación del virus. Tenemos unas 2 inquietudes importantes con relación al método del semáforo, que es el tema que depende directamente de la conectividad, y como sabemos, pues las conexiones no son Idóneas. digamos, no son iguales en todo el territorio nacional, ni en todas las zonas propiamente de las ciudades donde hay más movimiento comercial. Y por otro lado, estas medidas en otros países se han adoptado cuando la vacunación supera el 70%. Nosotros creemos que todavía tenemos que acelerar el proceso de vacunación para que en realidad esta medida pueda tener éxito, igual que la flexibilización, pues de alguna forma no repercuta en una propagación. Hemos señalado desde Consecomercio la importancia de no bajar la guardia. Tenemos que seguir manteniendo las medidas de bioseguridad que conocemos, especialmente en los lugares donde hay más público. Hemos insistido que no es en el comercio donde ocurren estos, sino donde bajamos la guardia, en las reuniones familiares, en las reuniones sociales. Ahí tenemos que tener todavía mucho cuidado, ya que son fuentes importantes de propagación. Ahora, dentro de lo que es la aplicación de este semáforo, necesitan una serie de dispositivos móviles para poder aplicar esto. Esta inversión que va a tener que hacer el sector comercio, si esto se trata solamente de 2 meses, puede ser compensada con lo que se va a lograr en estos 2 meses si no se quita el 7+7 y volviéramos en enero al 7+7. Sí, bueno, realmente la inversión es un dispositivo móvil, porque es una aplicación, un dispositivo móvil Android, porque es una aplicación. Por lo tanto, la inversión, digamos, la consideramos que es pertinente siempre que ayude justamente a que combinemos diferentes normas para que podamos retomar la operación continua del sector comercio y servicio, pero también apoyando justamente en estas medidas de bioseguridad. En cuanto a lo que va a ser la aplicación, el tema del servicio eléctrico, también es importante, más allá de las conexiones, el tema de la inestabilidad del servicio eléctrico en el resto del país. Quizá no es lo que ocurre en Caracas, pero sí en el interior del país. No podemos obviar la situación que tiene el estado Zulia, que tiene el centro occidente del país, cómo han estado o cómo se van a ver afectados allí quienes van a empezar a aplicar esta medida. Bueno, realmente hicimos esta mañana temprano, comenzamos a consultar con las diferentes cámaras de las regiones, y efectivamente, tal como usted señala, en Caracas se observa un movimiento comercial bastante amplio en la mañana de hoy, pero no en todas las ciudades del interior, porque evidentemente hay un elemento que también incide muchísimo en que el negocio pueda abrir, que es el combustible, lo que es el servicio de transporte. Hay ciudades que aún mantienen un suministro de combustible limitadísimo, y eso está haciendo más compleja
esa incorporación de ciertos sectores a abrir continuamente. Creemos que si logramos de alguna manera regularizar el sistema de combustible y justamente el sistema eléctrico, pues eso ayudaría. Realmente hemos insistido mucho en que se levante el 7+7, pero también hemos insistido que eso no es el único problema que tiene el sector comercio. Y en el caso de que está el tema de las fallas en el servicio eléctrico, pero hay restaurantes que presten el servicio, ¿cómo van a hacer? ¿Cuál es la medida alterna al semáforo de acceso? Sí, en realidad no conocemos ese detalle porque justamente comienza hoy. Entonces ya tendremos información tanto de la Cámara de Restaurantes como de las distintas cámaras de comercio de todas las regiones, cómo han llevado el proceso. Recién tenemos apenas algunas horas, ¿no? Entonces quisiéramos evaluarlo un poco mejor. Para las personas que no saben o no tienen claro cómo es el funcionamiento del sistema del semáforo de acceso, ¿cuál es la función que ustedes han o que tienen clara para por lo menos lo que va a ser el protocolo en restaurantes? Sí, lo importante de destacar, porque inicialmente hubo cierta confusión, el semáforo en su primera fase es únicamente para restaurantes o establecimientos donde se consuman alimentos en el lugar. Esa es la primera, porque la gente creía que eran en todos los comercios. En realidad, en esta primera fase es únicamente en los restaurantes. En segundo término, se trata de una aplicación que la bajan en un dispositivo y tiene que estar, por supuesto, ese dispositivo en manos de la persona que está en la puerta del establecimiento. A través del número de cédula, la persona puede identificar si quien está suministrando el número está vacunado y eso le daría pues la luz verde. La primera gran inquietud que se presenta es, bueno, ¿qué pasa si yo estoy vacunado pero no aparezco allí? Hay una fórmula dentro del sistema Patria en donde la persona puede cargar la información de la vacuna. Esto además especialmente para aquellos que se vacunaron fuera del país. Tienen la posibilidad de registrar en el sistema Patria la vacuna, de manera que cuando estén en el establecimiento pues pueda aparecer la data, pueda aparecer esa información, ¿ok? Luego viene el amarillo y el rojo. El amarillo, bueno, significa que no aparece, pero afirma estar vacunado, y ya el rojo es cuando no está vacunada la persona. Se supone que con el rojo se le invita pues a vacunarse, ¿no? Bien, hablábamos en el segmento anterior sobre lo que va a ser este proceso de flexibilización en el área del comercio nacional, pero también quería conversar con ustedes respecto a lo que ha sido la operatividad del sector comercio, como usted señalaba, muy afectado durante el año 2020 y parte de este año 2021. Ustedes han hecho algunas solicitudes al Ministerio de Comercio Nacional, entre ellos el poder hacer algún tipo de ofertas y descuentos dentro de lo que son los establecimientos comerciales que habían estado limitadas por el tema del cambio, básicamente cuando se generó aquella situación con que no había para dar cambio en los establecimientos comerciales y se prohibió el uso de bonos. Quisiera conocer cuáles son las solicitudes que hacen. Bueno, justamente tal como lo señaló el presidente de la República acerca de la intención de que vayamos hacia una economía digital, bueno, parte de ese camino es justamente la moneda que se le denominó digital, pero tal como nosotros hemos señalado desde Consecomercio, para nosotros poder hablar de economía digital tenemos que sumar muchos elementos, tiene que haber muchos procesos que realmente migren a lo digital, las notarías digitales, la factura digital es importantísima, y uno de los elementos que dinamiza el comercio internacional es justamente las posibilidades de hacer promociones, descuentos, actividades en general que promuevan el uso frecuente o la visita frecuente a un comercio, que son los cupones digitales y todos esos mecanismos que funcionan perfectamente en el resto del mundo. Nosotros en Venezuela tenemos algunas limitaciones. La principal es que para hacer una promoción hay que pedir permiso previamente. Hemos solicitado que revisemos esa normativa que depende del Ministerio de Comercio, que la podamos revisar, que la podamos simplificar, que sea mucho más sencillo hacer una promoción, porque muchas veces esos permisos tardan tanto que ya la promoción no tiene sentido. Entonces, hemos tratado y le hemos solicitado de manera formal, primero a la ministra Laya, ahora hemos solicitado una audiencia con la nueva ministra, de manera de plantearle estas inquietudes que tenemos para ir transitando hacia esa economía digital que tanto queremos de alguna manera. Y los cupones, los descuentos, los clubes de afiliaciones son todos métodos que utiliza el comercio y los servicios para promoverse, para justamente incentivar la compra en determinado establecimiento.
¿Cómo harían en esta ocasión? Es un momento complicado para el comercio, pero también es uno de los mejores momentos del año para la actividad comercial del país. Es el último trimestre del año Así es. 2021 y generalmente es el de mayor actividad económica. ¿Qué tipo de cupones, qué tipo de servicios, qué tipo de descuentos podrían estar aplicándose en este momento para quizá incentivar lo que es el consumo y las compras para el mes de diciembre? Bueno, hay una actividad clave que es la que se denomina el Viernes Negro, ¿no? Conocido como Black Friday, que es una de las actividades promocionales que en el mundo se ha hecho famosa porque justamente es pre-diciembre, anticipa de alguna manera las compras de diciembre. Nosotros insistimos mucho en esto de las promociones porque, como lo señalaba pues uno de los entrevistados en el segmento anterior, los comercios están abiertos, pero ellos indican que, bueno, que evidentemente hay problemas para comprar, No es así. que el problema ahora no es solamente que el comercio esté abierto, por lo tanto, toda esta actividad promocional a la que nosotros hacemos referencia también está muy vinculada con la posibilidad de que exista el crédito para el comercio, pero el crédito para el consumo también. Es indispensable que reactivemos de alguna manera todas estas medidas para que podamos dinamizar realmente el sector comercio. Algunas personas observan que en Caracas hay movimiento, en Caracas hay cierto movimiento en ciertas zonas, pero en el resto del país se necesita mucho más, se necesita realmente aplicar medidas que puedan llevar justamente el movimiento, la rueda comercial que pueda realmente funcionar como nosotros quisiéramos. En un país como Venezuela, que acaba de pasar por su tercera reconversión monetaria, que utiliza divisas para el pago, ¿cómo puede hacerse para que este tipo de actividades, de descuentos, de cupones o de promociones a través de los clubes de afiliación puedan verse como efectivamente son una oportunidad para la compra y no como ofertas engañosas? Bueno, no olvidemos que el tema de las ofertas engañosas, primero, es justamente está una actividad, es lo que hemos señalado, que se nos permita hacer determinado tipo de actividades sin pedir permiso previamente, pero por supuesto después está la supervisión del SUNDE, está la supervisión del Ministerio de Comercio en general para velar que lo que diga la ley se cumpla. Pero también es muy importante, es un consumidor exigente, es un consumidor informado. Eso también es básico, es clave para que el comercio funcione. El comercio funciona en la medida que el consumidor sea Exigente. exigente y eso es muy importante. Pero como señalaba usted lo de la reconversión, es clave también que pensemos que si nosotros no abordamos como país el combate a la inflación, esos ceros aparecerán nuevamente. Y eso es muy importante porque independientemente del esfuerzo que esté haciendo el sector comercio, si no hay un combate real a la inflación, se continuará pulverizando el ingreso del venezolano en su bolsillo y eso es lo que no queremos.